Vamos a hablar acerca del pecado. El pecado. ¿Qué es pecado? Vamos a analizarlo. En el diccionario práctico español moderno Larousse dice que el pecado es hecho, dicho, deseo, pensamiento u omisión contra la ley divina. Pecado venial, defecto en una cosa. Pecado contra natura o nefando es sodomía. Pecado original, el de Adán y Eva. Esto es lo que nos dice el diccionario Larousse. El pecado, también vemos en el diccionario bíblico, que son diversos los términos usados en el Antiguo y el Nuevo Testamento para significar el pecado, es decir, iniquidad, maldad, etcétera. Tiene varios matices de significado, pero fundamentalmente es lo mismo, ¿verdad? Pecado es cosas de anomalía, cosa entre pecado y pecados también. El principio, ¿verdad?, de la era es el pecado original, se refiere a un pecado y su fundamentalmente ¿cuál es? Es el de desobediencia. Desobediencia es el pecado fundamental. Y después hay un sinnúmero de pecados. Son tipos de pecados, tipos de actitudes de desobediencia que van contra Dios, ¿verdad? Vemos el origen del pecado. El origen del pecado no estuvo en el hombre, sino en el diablo. Es decir, fue introducido en el mundo por el hombre, pero también, ¿verdad?, por haberle hecho caso al diablo, introduce en la raza humana el pecado, y la condenación del pecado es inevitable y terrible según la ley. La paga del pecado es la muerte, Romanos 6:23, ¿verdad? Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, y glorificamos al Dios por ello, aleluya. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Romanos 5:12, ¿verdad? El hombre está muerto en sus delitos y pecados, Efesios 2:1. Solamente el hombre le queda nacer de nuevo para entrar en comunión con Dios, pues sus iniquidades del hombre hacen separación entre él y Dios. Isaías 59:2, aleluya. Vamos a ver qué dice Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, ¿verdad? Dios juzgará pronto a todos los pecadores y a todas sus acciones, incluso las más secretas. Eclesiastés 12:1 dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Vamos a ver también que el pecado, ¿verdad?, es sobre todo la naturaleza con la cual el hombre está naciendo, sobre todo en actitud. En actitud. El hombre, entendamos que el pecado es una actitud, es una acción del hombre contra Dios. El pecado es desobedecer cualquiera de las actitudes que Dios nos ha marcado en la santa palabra, ¿verdad? No robarás, no matarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás adulterio, ¿verdad? Son actitudes fundamentales de pecado, pero después nos enseña que no congregarse, no amar, no evangelizar, son actitudes de pecado. O sea, llevarle la contraria a Dios, eso es pecado. Hacer lo contrario a Dios. Si Dios dice, es necesario que acontezcan guerras, dice el Señor Jesús en Mateo 24, y aquel que dice, no, es que si esas guerras son innecesarias, entonces si Dios le dice blanco, pues él dice negro, y si Dios dice arriba, pues la persona dice para abajo. Esto es necesario, yo digo innecesario, entonces eso es pecado. El hombre por naturaleza tiene una naturaleza pecaminosa carnal. ¿Por qué? Por el pecado que entra en Adán y Eva en el momento que desobedecen a Dios, ¿verdad? Lo hemos citado ya en Génesis, ¿verdad? Capítulo
3, versículo 6, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así de ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron en la presencia de Jehová y Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé? ¿No comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Dios, ¿verdad? Castiga esa situación, le dice a la serpiente que induce, a la mujer que la escucha y la mujer que induce al marido, y ahí viene el pecado natural de nuestra humanidad con el cual hemos luchado y estamos luchando cada día, sobre todo porque entendemos que Dios no le dio en el origen al hombre una naturaleza de pecar. Dios le dio en el origen al hombre y la mujer, si ustedes se dan cuenta, el discernimiento, y les dice, mira, aquí lo pongo, este árbol de la ciencia del bien y el mal, el árbol de la vida y los demás árboles, de los cuales podrás comer, pero de este no puedes comer. ¿Sí? Entonces efectivamente aquí hay una cosa tremenda. Simplemente le dice aquí Satanás, ¿verdad? En el Génesis capítulo 3, versículo 5 dice, si no sabe, que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y efectivamente aquí vemos que no hay mentira, simplemente que hay desobediencia. Vamos a ver en el versículo 22 de este mismo capítulo 3. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Aquí vemos que efectivamente no estaba diciendo mentiras el enemigo. Efectivamente se refiere que seréis como Dios, conforme al bien y el mal, pero la desobediencia, ese es el motivo del pecado. Efectivamente. Dios siempre habla las cosas como son, Dios siempre enseña las cosas tal cual son, pero te dice, no es bueno que lo hagas, no es bueno que lo hables, no es bueno que pienses, no es bueno porque es pecado, ¿verdad? Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es un solo Dios, ¿verdad? Aquí vemos, muestra, ¿verdad?, de que está hablando, hagamos, entonces nosotros, ¿verdad? Es como nosotros, dice el Señor, siempre refiriéndose a las tres personas originales, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios en su Trinidad habla que hay pecado. El pecado es la actitud que nos señala fundamentalmente la ley mosaica, ¿sí? La ley mosaica, ¿verdad? Que nos señala en sus preceptos, en sus estatutos, en sus decretos, que cuáles son las actitudes de pecado, cuáles son las actitudes que Dios abomina, que Dios aborrece. Bien, continuamos. A todo lo largo de la Escritura vemos que precisamente el pecado es lo que separa al hombre de Dios. Dios no tiene comunión con el pecado. Dios no tiene comunión con el pecador. Solamente cuando el pecador deja de ser pecador, se arrepiente, pide perdón y no vuelve a pecar, entonces ahí está el Señor con él. Pero vamos a entender una cosa en este estudio. La persona siente la familiaridad con el pecado. Un punto. Familiaridad con el pecado. Se le hace lo más normal. El pecado es su familia, es su compañero, es su guardián, es su excusa, es su justificación. El pecado de la persona natural y de los cristianos cristianoides, el pecado es su modo de vida, es su alimento. Si no peca no está a gusto. Y la persona piensa que estar sin pecado no tiene razón de existir, no tiene razón de vivir, no le ve el momento, ¿verdad?
Vemos los cristianos que todo el tiempo están desobedeciendo y todo el tiempo están en pecado. Ellos piensan que esa es la vida cristiana, se les hace muy bonito, ¿verdad? Y nunca pueden desarrollarse porque nunca el ministerio, nunca Dios va a estar de acuerdo con su pecado. Por lo tanto, entonces la persona siente que no encaja. El pecado es para la gente lo más natural. Las palabras altisonantes, las maldiciones, la idolatría, que no es solamente hacer muñecos, sino la idolatría también son los diferentes objetos, incluso las mismas personas viene a ser idolatría, ¿sí? Vemos esto, abunda el andar haciendo dibujos, imágenes y haciendo de la gente un ídolo y darle el lugar de Dios. Si el hermano fulano ya no está, entonces yo ya no voy. Entonces no está siguiendo a Jesucristo, está siguiendo al hermano fulano. Eso es pecado, el darle el lugar de Dios al hombre, y en muchas maneras, ¿verdad? El pecado es llevar la contraria a Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se encierra toda la ley y los profetas. Pero también el Señor da mandamientos de amor, mandamiento fundamental, el amor. Amar a Dios. El que ama a Dios ama a su prójimo. El que ama a su prójimo se ama a sí mismo. El amor es el fundamento del mandamiento de Dios. El pecado más grande es el no amar. Y no amor carnal, no amor eros, sino el amor de Dios. ¿Qué dice la Escritura? En el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan 15, versículo 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Verdad? Es el amor mayor. El mundo vive en pecado. Cada quien sus cosas, cada quien lo suyo, y nadie da nada por nadie. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? ¿Qué me vas a dejar? ¿Qué me vas a redituar? Entonces, ¿serás mi amigo o no serás mi amigo? La gente vive en pecado, ¿verdad? Los amigos que ven a la persona, si la persona les deja algo, entonces es su amigo, y si no, no. Nadie es capaz de dar la vida por los demás, mucho menos algo, un objeto, etcétera. Pero el pecado, hermanos, es llevar la contraria a Dios, es llevar la actitud que Dios no quiere, la actitud contraria con la que Dios creó. Dios creó todas las cosas. Vamos a poner un ejemplo. Dios crea al diablo, y ese ser creado se rebela contra Dios, y él es el padre de pecado, padre de mentira, padre de engaño, porque el pecado al mundo entra a la humanidad por Satanás a través de un hombre que le obedece. Cuando nuestro Señor Jesucristo venga a la tierra, habrá fe en la tierra. Pero dice la palabra también que cuando abunde el pecado, sobreabundará la gracia. Pero no la gracia para los que sigan cometiendo pecado cuando ya saben. Sobreabundará la gracia para los que están en pecado y reconozcan al Señor como su Salvador y dejen de pecar. No como aquellos que piensan que deben de estar pecando para que tengan la gracia de Dios. Dice, hermano, es que yo no he recibido la gracia de Dios y yo estoy pecando diario, peco diario para que diario yo tenga la gracia sobre mí. No. Esa es una mentira, porque el sacrificio de Jesucristo es una sola vez y para siempre por los pecados. Hebreos 12 también nos dice, ¿verdad?, que el autor y consumador de la fe es Jesucristo. Lo vamos a ver, vamos a leerlos. Hebreos 12:1 dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe,
el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos 10:26. Dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, ¿verdad? El pecado, actitud horrenda delante de Dios, abominación. Dice ahí en Proverbios 28:9, ¿verdad? Si no inclinas el oído a la ley de Dios, aún tu oración es abominable. Hay oración de pecado también, el que no está cumpliendo los mandamientos del Señor. Dios no quiere oraciones hipócritas, ni de labios sucios, ni de manos sucias, alabanza de manos sucias, sino el Señor quiere limpieza, quiere gente que no esté apapachando el pecado. Actualmente vemos, y sobre todo en la iglesia cristiana, ¿verdad? Entre comillas iglesia, porque no cumple con las expectativas de lo que Dios instituyó como iglesia. Vemos que la gente piensa que pastorear es que el pastor se convierta en un apapachador de pecado, un abrazador de pecado, y se convierta en el que esté avalando todas las actitudes de pecado de la gente, porque ahí sí lo entienden a la persona. No es así. El pecado es contra Dios y Dios no está con el pecado. Dios no habita en cuerpos que están ocupados por el pecado. Dios vive y reina para siempre cuando Él, que es amor, es paz y es santidad. Vamos a ver efectivamente lo que Aarón traía en su frente escrito, ¿verdad? Santidad a Jehová, con letras de oro, ¿verdad? Vamos a verlo. Éxodo 28:36 dice, harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová, ¿verdad? Santidad a Jehová. Bien. El pecado es los celos infundados, obviamente, ¿sí? El fornicar. Lo más normal de la persona es hablar groserías en su vocabulario, sobre todo aquí en México. El vocabulario del mexicano es a base de grosería, no pueden decir una palabra sin que vaya acompañado de groserías. El pecado es simplemente la condenación que la persona dice ahí en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan capítulo 3, versículo 18, dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que no cree en Jesucristo simplemente ya es pecador. Podrá ser la mejor persona, podrá no decir groserías, podrá ser muy recto, podrá ser muy amante de las cosas rectas que a los ojos de Dios son rectas, pero es pecado a Dios porque no reconoce a Jesucristo como el único y suficiente Salvador, como el Hijo de Dios, como de quien proviene toda la sabiduría, las riquezas, la esperanza y sobre todo todas las cosas perfectas y los tesoros mayores. Ese es el pecado, ¿verdad? El pecado como naturaleza del hombre que ha nacido físicamente. Vamos a ver otros textos. El que anda en cosas de la carne, piensa en cosas de la carne. Dice Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu Santo, ¿verdad? Los que son de la carne, nacidos de la carne, nacidos del pecado, nacidos en la desobediencia, nacidos en los hogares naturales mundanos. Pero también hay mucha gente que ha nacido en hogares cristianos y todavía no viven en el Espíritu, viven en la carne. Vamos a ver otro texto, también referente a lo que es el pecado, fruto de la carne. Vamos a Gálatas. Gálatas 5:16 dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Vamos a ver en el 19, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones,
herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas son fruto de la carne. Vamos a ver otro texto. Vamos a 1 Corintios 6:9, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán al reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Vamos a ver también aquí en Apocalipsis 22:15, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Este texto es para, ¿verdad?, los que han nacido naturaleza carnal y solamente se han afiliado a una organización que se llama iglesia. Ahora ya hasta hay unos estudios que se llama iglesia empresa. Bueno, pues gente que son asociados de una empresa iglesia del mundo, ¿verdad? Dice aquí la palabra en primera carta universal del apóstol San Juan, capítulo 2, versículo 4, dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Fíjense aquí una excepción, ¿verdad? No, naturaleza carnal, gente que todavía no ha dejado la naturaleza de la carne, ¿verdad? Vamos a ver que la persona tiene en su carne esto. Vamos a ver aquí en primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Vamos a ver otro texto. Primera de Juan 3, 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie los engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Bien, con esto estamos concluyendo de momento, ¿verdad?, esta parte que es el pecado.